Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Los saluda el profe Cristian, deseándole que estén espectacular. Vamos a continuar con esta parte de automatización, donde más que otra cosa, el día de hoy vamos a estar hablando lo que en la práctica termina siendo el complemento de los contactores. Porque trabajan asociados y porque a la vez es fundamental, obviamente, al momento de que en una empresa nos contratan para hacer un circuito de automatización, proteger dicho circuito, ¿verdad? Y dicho circuito, sí, se protege con muchos métodos, pero uno en particular, que es el más utilizado, por una cuestión de costo-beneficio, termina siendo el tan conocido relevo térmico, que es de lo que vamos a hablar hoy. Ojo, vamos a hablar también de otro en particular, pero hasta con detalle, ¿sí? Pero vamos a abocarnos a esto porque, sin duda, chicos, es lo más utilizado, es lo más utilizado. Y aunque vamos a hablar de otros que no son tan precisamente usados dentro de lo que es el mundo de la automatización, vamos a darle prioridad a este porque es lo básico, es lo que debemos y en costo-beneficio es lo que vamos a estar trabajando casi constantemente en todo lo que es nuestro circuito de automatización, tanto sean monofásicos como también pueden ser trifásicos. Bueno, ya tienen ustedes en primera plana el Word, relevo térmico. A ver, ¿qué vamos a empezar a hablar de esto? Bueno, a ver, voy a acomodar un poquito mi material. Bien, primero, ¿qué vamos a tener en cuenta? El relevo térmico lo que hace es censar el calor de la carga que nosotros estamos alimentando, ¿sí? Bien, entonces, primero, a ver si ya que está ahí se puede, térmico para que quede bien. Sí, vamos con esto, ¿sí? El relevo térmico censa el calor de la carga que nosotros alimentamos por medio del contactor. Ahora, ¿qué quiero decir con que censa el calor? Bien, recordamos. La carga o el artefacto que estamos automatizando tiene un consumo en amperes, ¿sí? Ese consumo en amperes genera por el paso de esta corriente calor. Este calor es estudiado bajo el nombre de efecto Joule. Lo hemos nombrado y quiero solamente nombrarlo, ¿sí? Hay fórmula de efecto Joule, pero se nos va de la electricidad, ¿sí? Quedémonos con este concepto. El concepto que nos debemos quedar, insisto y reitero, es que tenemos por un lado que por cualquier conductor o por cualquier lugar o medio que permita el paso de corriente, la corriente termina siendo la fluctuación ordenada de electrones en un sentido. Estos electrones van a generar en su paso una especie de resistencia, y esa resistencia lo que hace es generar calor. Ese calor se denomina efecto Joule. Y lo que hace el relevo térmico es relevar la temperatura que genera el paso de la corriente, y al llegar a un valor que no es para el cual está configurado, ¿qué hace? Abre sus polos, no permitiendo el paso de la corriente a través de él. Y esta es una pequeña definición
de lo que termina siendo un relevo térmico. Bien, vamos a continuar con este agregado. ¿Sí? Reiteramos. ¿Cómo estamos de audio? Primero, por si acaso. Bien, estamos bien. Bien. Entonces, la corriente, reiteramos, genera calor. Sabiendo el consumo en amperes de un determinado artefacto, supongamos que es un motor, ¿sí? Porque genéricamente lo asociamos a motores, ¿verdad? Este motor va a generar un consumo y como consecuencia el paso de la corriente genera una cierta cantidad, una cierta temperatura, vamos a poner. Porque en realidad no me quiero meter muy técnicamente en esto, pero digamos que en la práctica, científicamente, existe la temperatura, pero no existe el concepto de calor y frío. Existe temperatura alta y temperatura baja, pero calor y frío termina siendo solamente como un criterio de la persona que lo interpreta, ¿sí? Voy a dar un ejemplo para que quieran comprender a lo que apunto y por qué el término este de calor y frío en realidad es muy personal. Si ustedes estarían acostumbrados a vivir en la base Marambio, en el sur de Argentina, donde constantemente hace temperaturas inferiores a 0 grados, ¿sí? Seguramente si se vienen acá, ahora que estamos en invierno y tenemos una temperatura cerquita de 6 grados, capaz que le va a parecer al que viene de base Marambio que acá hace calor. Pero sin embargo, de la misma manera, si ponemos a pensarnos de parte de otra persona que de repente, no sé, esté viviendo en una zona tropical, como puede ser, por decir, la parte más norte de Brasil, donde constantemente cercano a lo que son los trópicos de alta temperatura, siempre tienen temperaturas hasta en invierno que superan los 30 grados, obviamente esa persona acá va a sentir con 6 grados muchísimo frío. Cuando una persona que está acostumbrada a temperaturas más bajas, le va a parecer que acá puede estar, no sé, manga corta. Entonces, ese es el concepto real. Técnicamente, y además que técnicamente, cualitativamente, no existe el calor o el frío, sino que existen temperaturas, y temperaturas que son elevadas y temperaturas más bajas. Por eso cambié el concepto, para darle el término exacto y no estar metiendo algo que realmente sí que está mal dicho, aunque sé que lo van a entender, ¿no? Pues si hablo de calor y frío, estamos hablando de una temperatura elevada y una temperatura baja. Pero es el término correcto, ¿no? Entonces, nos quedábamos con esa idea de que el paso de la corriente genera una cierta temperatura. Pero ahora bien, si por un motivo cualquiera sea, la fase o el neutro, cualquiera de los dos, tiene un consumo superior al que corresponde, esto genera mayor corriente, trae como consecuencia mayor temperatura, y es allí que, como nuestro relevo térmico está censando
dicha temperatura, abre sus polos cortando el flujo de corriente para evitar romper, vamos a poner, para evitar el desperfecto técnico de dicho artefacto o motor. ¿Sí? ¿Se comprende? Esto prevé eso, lo prevé que obviamente no tengas un problema en un motorcito que, bueno, sabemos están bastante jugosos y a medida que pasa el tiempo en esta economía cada vez más jugosos, cada vez más caros y debemos protegerlo. ¿Sí? Acá vamos a arreglar esto y bien. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Funciona con algo que nosotros ya conocemos, pero no me quiero ir. Tengo todo preparadito y no me quiero zarpar, quiero ir ordenado. Bueno, ¿qué debemos saber? Bien, al momento de comprar un relevo térmico, recordamos que los motores deben tener una chapa de identificación. En dicha chapa, ¿qué aparece? Chapa muestra. 1. Tensión. 2. Corriente. 3. Coseno phi. Y 4. Tensión, corriente, coseno phi. Hasta puede ser que digan los hertz. ¿Sí? O sea, nos dice si está preparado ese motorcito para funcionar con 50 o 60 Hz. ¿Sí? Bien. Mi sugerencia, si el motor es nuevo, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular por medio de, perdón, otro detalle, vamos a poner 5 seguro, potencia, la potencia va a aparecer, ¿sí? Si el motor es nuevo, lo que vas a hacer, vas a calcular justamente por medio de la fórmula de potencia qué corriente consume ese motor. Ojo, vas a calcular en qué condiciones. Vamos a calcular en una situación ideal de 220 voltios, ¿sí? Y obviamente, y con el coseno phi, que el motor, al ser nuevo, debe respetar. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, con esto, ¿qué haces? Agarrás y ya estás tranquilo. Se supone que vos tenés un motorcito nuevo, el motorcito nuevo tiene la chapa, esa chapa tiene toda esta información, te va a hablar de qué tensión trabaja, porque recuerden que hay motores que, justamente como están preparados para distintas, no solamente para Argentina, tienen preparadas otras tensiones, y obviamente nosotros tenemos que tener certeza de qué estamos trabajando y cuáles son los datos. Hablando de tensión, hablando de coseno phi, hablando de Herbert, que todo más o menos concuerde. En relación a esto, ¿qué vas a hacer? Hasta puede ser, chicos, puede ser que el motorcito te diga que consume tanto para tal tipo de tensión, ¿sí? Igualmente, mi sugerencia es que ustedes realicen los cálculos, ¿sí? Que verifiquen que más o menos está, porque aparte para algo están estudiando, ¿no? Para hacer todo esto.
¿Y con eso qué vas a determinar? Con esos datos se determina el rango de corte del motor. O sea, tenés que agarrar y pedir un relevo térmico que pueda censar el calor que genera esa cantidad de corriente que el motor trae. ¿Se entiende? Te doy una idea. Si vos, por ejemplo, hiciste un censo y te dio un motor que va a censar, no sé, 2 amperes, tenés que comprar un relevo térmico en el cual justamente el rango esté en los 2 amperes. Porque si le pones uno más chico, ¿qué va a pasar? Como la corriente superior va a saltar a cada rato. Y no es porque funciona mal, sino porque vos lo compraste de una manera incorrecta. Por eso hago toda esta previa, chicos, porque aunque les parezca mentira, insisto, en la electricidad generalmente se asume un montón de cosas. Se asume quizás que el alumno, vos le decís, bueno, tenés un lugar donde regulás el rango de la corriente. Pero capaz que si de repente nunca estuviste en esto, no te das cuenta que qué significa eso. Y bueno, que capaz que, no sé, la corriente va de 1.6 a 2.4 amperes, ¿no? Y vos vas a tener un motor que está fuera de ese rango, o para arriba o para abajo, lo compraste y no te va a servir. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, no quiero que se enteren de estas cosas en el primer trabajo, que digan, este no lo explicó, más bien a darle detalle por demás y que de esta manera se puedan salir a trabajar sin ningún problema y sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Bueno, vamos con esto entonces. Entonces, bajo esto, nosotros determinamos directamente, chicos, directamente, sin ningún problema, sin ningún tipo de inconveniente, qué relevo térmico vamos a utilizar para un motor determinado. ¿Por medio de qué? Los datos que te trae, obviamente, el motorcito, en la chapa de identificación, en caso que sea un motor nuevo, en la cual, utilizando la fórmula de potencia, vas a agarrar y determinar la corriente teniendo en cuenta, insisto, ese tan importante coseno phi que necesitamos para saber esa corriente exacta. Chicos, no estoy hablando de compensar un coseno phi, estoy hablando que el motor trae como dato el coseno phi que va a utilizar, que es una cosa totalmente distinta. Es más, si su trabajo acá es nada más que agarrar y automatizar un motorcito, olvídense de compensar el coseno phi. La compensación es otra cosa que ya vimos y que saben hacer y que pueden hacer, pero que se cobra aparte. Separen las cosas. Ustedes no tienen como electricista hacer todo, tienen que hacer por lo que le están cobrando. Ahora, ¿cuál es la idea? Y bueno, no sé, tengo un motorcito así, automatizalo, excelente. Te lo automatizo, bueno, agarrás por tal cosa, pones un botón de marcha, un botón de parada, como ya vimos, NA, NC, que el contactor, que esto, que el otro, pero ¿qué tenés que hacer? Protegerlo. Bueno, ¿cuánto consume el motor? Tanto, bueno, para ese motor le asociamos un relevo térmico que esté dentro de ese rango y nada más. Que nada tiene que ver y que puede pasar que dentro de un par de meses te llame esta misma persona o que vos dejes la puerta abierta y le digas, mira, si vos notás que el día de mañana resulta que te viene un consumo elevado y querés ver la posibilidad de que la prestataria eléctrica no te esté mandando multa por el consumo de este motorcito, por el tipo de potencia que usa, bueno, llámame, que realizamos un estudio a medida para ver la posibilidad real de disminuir esto, de compensar el coseno phi de ese motor. Le dejás picando eso al cliente y te retirás. Pero no piensen que ustedes tienen la obligación de hacer todo, por más que lo sepan. Te llaman para automatizar. Te llaman para compensar. Son cosas distintas que se cobran por separado. ¿Sí? Muy importante esto. Y lo digo porque muchas veces yo escucho en las charlas como que ustedes quieren hacer todo. Pero porque lo saben y porque, nada, son buena gente. Pero sepan que en lo económico una cosa es hacer algo y otra cosa hacer otra.
¿no? O sea, vos tenés que satisfacer la necesidad que te están pagando. La otra, que te paguen de nuevo, que te paguen por lo otro también. Una pequeña sugerencia, ¿no? Como que vos me digas, y mirá, me contratan para pintar una casa y a la vez tienen el pasto largo y se lo corto. Bueno, no tiene nada que ver, no es tu función. Si te contrataron para pintar la casa, no tenés por qué cortar el pasto. Bueno, es algo parecido. ¿Sí? No es que porque seas electricista tenés que hacer de paso todo. Tenés que hacer para lo cual te están pagando. Sugerencia. Dicho esto, continuamos, ¿verdad? Bien. ¿Qué vamos a agregar? Bien. Habíamos comentado hace poquito entonces que, a ver, sabemos que el contactor es el encargado de realizar el mando del funcionamiento de un motor, ¿sí? Y agregamos esto y el relevo térmico es el mecanismo, o el, vamos, más que decir mecanismo, es el dispositivo más usado para proteger dichos motores, ¿sí? O sea, fíjense cómo se complementa. El contactor le realiza el mando, vamos a decirlo en bruto, el encendido y el apagado, y el relevo térmico sensando el calor de la corriente que por allí pasa. ¿Qué hace? Tiene justamente la posibilidad de abrir los polos para que una corriente excesiva o una corriente inferior, ¿sí? Ya veremos los casos, hablando en monofásico y trifásico, no termine complicando nuestro motor, en una palabra, ¿sí? Esa es un poquito la idea, ¿sí? Pero se complementan, van ambos, ¿sí? Perdón que lo escriba, pero bueno. Ambos dispositivos son necesarios. Son complementarios. Uno no reemplaza al otro, ¿sí? Fundamental. Bien. ¿Qué más vamos a hacer por acá? A ver qué vamos a agregar. Bien. Bueno, se puede agregar, ya te lo está dicho, pero bueno, el relevo térmico sensa el calor ocasionado por el paso de la corriente por el mismo, ¿no? O sea, por el mismo relevo térmico. A ver. Bien. ¿Cómo funciona el relevo térmico? Con algo que ya conocemos. Algo que ya vimos varias veces y creo es la última vez que nos toca ver a lo largo de la carrera. Por eso tanto lo expliqué primero en forma separada, porque se ve 3 veces y lo habíamos explicado. El bimetal, ¿sí? El bimetal, para recordarles, es un mecanismo de protección que se usa en electricidad teniendo en cuenta un bimetal que soporta cierto calor en condiciones de la cantidad de corriente que pasa por él.
Esto donde lo veíamos, en la ITM, el interruptor termomagnético. Que en el interruptor termomagnético teníamos dos protecciones. Uno por sobrecarga y otro por cortocircuito. El que era por cortocircuito, por elevación inmediata de corriente, trabajaba por medio de una bobinita que abría los polos. Pero teniendo en cuenta, obviamente, la parte de sobrecarga, ¿qué decíamos? Y que repetimos, que la sobrecarga en la ITM es justamente, perdón, tengo un pelo que no me lo puedo sacar y lo veo acá. Obviamente ustedes no lo van a ver, pero me hace... Bueno, me hace la vista imposible, perdón. Les decía, la sobrecarga lo que realiza es justamente perdón, no la sobrecarga. El bimetal lo que realiza es abrir sus polos cuando... Me parece que acá lo agarré. Cuando pasa una cierta cantidad de corriente que genera un calor por el cual ese bimetal, que generalmente tiene sus puntas tocándose, al pasar cierta cantidad de corriente que supera el calor que soporta, una de las partes se abre, que hace al abrirse, ese circuito del bimetal que está cerrado está abierto y los polos no pasan por allí. Por si acaso, chicos, lo habíamos dibujado algo similar a esto. Capaz que lo recuerdan. Se dibujaba como una P, ¿sí? Que en estado natural permitía el paso de la corriente, ya que obviamente esta partecita de la P están haciendo contacto. Pero también decíamos que, no sé, vamos a dibujar una forma cualquiera de esta P para que se abran los polos. Imaginémonos que cuando pasa una cierta cantidad de corriente y esa corriente da más calor al bimetal de lo que espera, se abre. Esto es un bimetal que acá se encuentra cerrado, que al estar cerrado sus extremos de los dos bimetales se están tocando, entonces la corriente viene por acá, pasa, pero ¿qué pasa? Este material se va a abrir cuando la cantidad de corriente que pasa por aquí genera una cantidad de calor que va a hacer que una de sus partes, ¡pac!, se abra. Esto es un bimetal en estado cerrado, con la cantidad de corriente que genera una cantidad de calor adecuado, y esto es un bimetal abierto, en la cual la corriente supera la que está establecida, genera más calor y se abre para proteger que la bobina del motor. ¿Sí? A todo esto, obviamente, por si fuera necesario, recordamos que ese es el dibujito del bimetal, ¿eh? Bueno, lo tienen que tener en cabeza, que lo hemos visto hace meses atrás. A ver, vamos a ver acá que se puede corregir. Térmico. Ocasionado. Bien, vamos a hacerle caso. Bendito sea. Corrector ortográfico. Bien. Decía, nos quedamos con esto. Recordamos que los motores, los que utilizamos nosotros, ¿no?, tienen bobinas, y dichas bobinas tienen resistencias que permiten una cantidad de corriente en flujo a través de él. ¿Sí? O de él o de ellas. Porque son dos bobinas. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien.
Bueno, pero ojo, vamos a agregar una cosa muy importante. Si se dan cuenta al detalle, esto yo lo había explicado hace un ratito cuando habíamos iniciado esta explicación, que dijimos que el bimetal termina verificando el calor, no, perdón, la temperatura, otra vez se usa la palabra calor, generada por el paso de la corriente a través de sí mismo, ¿no? Pero a veces pueden existir otros tipos de motivos por el cual un motor genera calor y no ser por motivo eléctrico. Les voy a dar una idea. Supónganse que ustedes en realidad lo que tienen es en un mecanismo de producción una bomba de agua sumergible, no en un pozo, sino en un mecanismo de producción donde en una pileta, por decir, tienen entrada de agua y esa entrada de agua la utilizan para su mecanismo de producción, ¿sí? Imagínense cualquier empresa que utilice agua. Vamos a imaginarnos algo parecido a esto. Tenés un piletón. Acá vas a tener una bomba de agua sumergible. Tenés nivel de agua acá. ¿Y qué sucede? Esta bomba de agua que yo acabo de dibujar acá, las bombas de agua sumergible, en general, se terminan refrigerando, terminan utilizando para refrigerarse como sistema la misma agua que hacen surgir, como el agua va por su interior, ¿sí? Imagínense que acá adentro, obvio, tengo como un conductito, no vamos a dibujar las bobinas ni nada porque no es lo que queremos mostrar acá, pero sí, digamos que fluye por su interior, en este sentido el agua, y al pasar por adentro, ¿qué pasa? Obviamente sigue la circulación el agua, pero a la vez refrigera. ¿Se comprende? Si por algún motivo, por ejemplo, esta bomba que utiliza como uno de los sistemas de refrigeración, ocurre esto, que de repente, no sé, nos quedamos sin agua, o sea, el nivel de agua baja, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en primer lugar, esta bomba va a estar tomando aire, pero en segundo lugar, el agua que tendría que estar acá para refrigerar este motor, no va a estar refrigerando. Pero eso no implica, chicos, básicamente de que este motor va a estar usando mucho más corriente que en sí. Entonces, si en este caso yo acá tendría un relevo térmico, como el relevo térmico termina sensando la corriente que pasa por esta bomba más que seguro que termina sensando la corriente correcta. Lo que ocurre es que se va a estar sobrecalentando, pero no por el paso de la corriente. Y como no va a estar calentándose por el paso de la corriente, ¿qué va a pasar? El bimetal del relevo térmico va a estar siempre cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque la corriente que pasa por allí no genera un calor excesivo para que cambie de este estado a este estado. La corriente es la correcta. El tema es que esta bomba sumergible de agua utiliza el agua que surge alrededor. Y entonces tenés otro sistema de protección. El sistema de protección que yo les voy a nombrar para
este tipo de casos, que en realidad hasta pueden ir ambos, porque podés censar ambas cosas, es sistema de protección llamado PTC. PTC, que es protección, a ver, no me quiere equivocar el nombre, temperatura, no, es, a ver, termina siendo esto, coeficiente de temperatura positivo, ¿sí? Pero en inglés, ¿verdad? Estaba recordando para traducir. Bueno, les paso a comentar qué significa esto, ¿sí? Este tipo de protector lo que hace en una palabra es lo siguiente. Cuando sensa calor más que el que debe utilizar el motor, tiene en su interior una resistencia variable. Una resistencia variable. Y esa resistencia variable, cuando el motor, por algún motivo, sensa una temperatura que no es la correcta, esa resistencia variable tiende al infinito. Y cuando el motor sensa temperaturas superiores a las de funcionamiento normal, esa resistencia variable se eleva. Se dice, se eleva, vamos a decir, ¿no? Lo voy a poner como un ejemplo exagerado. Tiende al infinito, que no tiende al infinito, se puede medir, ¿sí? Al infinito, ¿sí? Se eleva. Y al elevarse, no permite que pase por ella, por dicha resistencia, la corriente. Y entonces protege de esta manera al motor. ¿Sí? Imaginémonos esto, ¿no? Imaginémonos que tenemos acá, lo voy a hacer un croquis chiquitito, un protector PTC. ¿Sí? El protector PTC entonces lo que va a hacer es sensar el calor. ¿Sí? Entonces vamos a ver así. Cuando el calor es correcto, que no dependa de la corriente, está sensando la temperatura. Es un protector que viene preparado para el funcionamiento de una cierta temperatura del motor, sin depender de la corriente, chicos, ¿se comprende? Entonces, digamos que acá tiene, entonces, una resistencia variable. Vamos a borrar esto que por ahora no va, ¿sí? Una resistencia variable, que dicha resistencia variable, ¿qué hace? Tiene un valor bajo o un valor tendiente a cero que permite el paso de la corriente cuando ¿qué? Cuando la temperatura que está sensando este protector térmico, este PTC, es el que tiene que tener este motor. Pero ¿qué pasa? Como esta resistencia es variable,
Cuando por algún motivo, el que sea, esta resistencia, este sensor detecta mayor temperatura que la que corresponde, ¿qué sucede? Esta resistencia tiende a infinito, ¿sí? A más infinito. Y cuando tiende a más infinito, como tiene una gran oposición óhmica al paso de la corriente por allí no puede pasar. ¿Y qué pasa? Corta el paso de la corriente y protege el motor. Este tipo de protector PTC serviría, por ejemplo, para proteger el caso de una bomba sumergible, en la cual puede ser que las bobinas funcionen correctamente, no pasa absolutamente nada. Si se dan cuenta, en este caso lo que sucedió acá es que no está absorbiendo agua, por la cual la bomba, al no tener agua, esta bomba sumergible va a tener mayor temperatura que la que corresponde, y entonces este protector PTC, que tiene una resistencia variable, detecta la elevación de calor y lo que hace es tender esta resistencia al infinito. Y al tender la resistencia al infinito, se opone el paso de la corriente no pasa, deja de alimentar eléctricamente esta bomba, se apaga y no se rompe. Bien. Este es el funcionamiento de un motor con un protector PTC. Un protector que es de coeficiente de temperatura positivo. O sea, cuando la temperatura sobrepasa, ¿qué hace? Tiende al infinito. También voy a nombrar que depende el tipo de motor y la producción, solamente para que lo sepan. También existen en ciertos tipos de empresas industriales protectores que son NTC, que son protectores de coeficientes de temperatura negativo. O sea que funcionan al revés de esto. Por lo cual, ¿sí? Básicamente protegen el motor, pero de otra manera. Pero esto es algo muy específico. A veces tengo entendido, porque ojo, no estoy haciendo mantenimiento allí, que se puede llegar a utilizar en ciertas heladeras industriales como de grandes matarifes, ¿sí? En el manejo de la carne se utilizan estos tipos de protectores, ¿sí? Solamente lo menciono, que como existe el positivo, que tenemos habitualmente el relevo térmico, que sensa el calor de la corriente, mencionamos a la vez que tenemos otros sistemas, ¿sí? Como puede ser obviamente el sistema PTC, pero bien explicadito para que entiendan qué es lo que hace, ¿sí? Que es elevar muchísimo la oposición a la corriente que tiene esta resistencia variable, eleva el valor óhmico, y al elevar el valor óhmico no permite el paso de la corriente en su interior. Ejemplo, serviría para el caso de la bomba de agua sumergible. Y también, nada más por mencionar, dijimos que existe uno que es el negativo. El no PTC, sino NTC, que fue el que tenemos en el apunto del Word que recién estuvimos realizando. Bien, ¿a esto qué les voy a agregar, chicos? Bueno, un puntito más. Por ahora, yo voy a ir borrando esto como es costumbre. Recuerden que lo del bimetal
A ver, a ver, a ver. Bien, bien. ¿Qué quiero que sepan? A ver, quiero ir ordenado, porque esto estoy mencionando cosas que no iba a mencionar, que digamos como que me doy cuenta a medida que las hablo, ¿no? Eso sucede, les pido disculpas. Siempre me pasa lo mismo, como que tengo preparado una clase y cuando voy explicando asocio con otras cosas y me voy. Y bueno, pero quiero por lo menos dar lo que tengo preparado. A ver. Bien, lo del bimetal ya lo explicamos. Lo del relevo térmico lo entienden, que solamente es para proteger por el calor generado por la corriente de forma eficaz. Dimos el caso de la bomba de agua, que es sumergible. Y bien, bueno, ¿qué vamos a agregar acá? Que lo mencioné. Chicos, recordamos obviamente de que tenemos por un lado a ver, existen, hablando de motores, monofásicos y trifásicos, ¿verdad? Quedémonos con esta idea. El tema pasa puntualmente, sí, que en los motores de inductancia, ¿no? O sea, de bobinas trifásicos, sí, quiero que sepan que no tengo bobina de arranque y bobina de trabajo, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Las tres bobinas que se alimentan con las tres fases, ¿sí? Realizan el encendido venciendo la inercia del motor y su funcionamiento en todo momento, ¿sí? De esto igual prometo desarrollarlo un poquitito, ¿sí? Porque no es meternos mucho más que entender este concepto. Que en realidad lo más complicado de entender, aunque les parezca mentira, es netamente el funcionamiento de los motores monofásicos, que tienen, por así decir, bobina de arranque, bobina de trabajo, o bobina auxiliar, si le querés decir, y bobina de trabajo, ¿no? Eso lo habíamos visto. Acá, quédense con la idea que son tres bobinas que están enlazadas, una por cada una de las fases. ¿Y cuál es la idea? Digamos, si en un motor trifásico, una de las fases falla, allí sí, ¿qué ocurre? Para compensar la falta de esa bobina, el motor pide más corriente
a las otras dos. Y al hacerlo, ¿qué ocurre? Tengo una elevación de corriente, por lo cual al momento tengo una elevación de temperatura más allá que la debida en las bobinas del motor. Y como consecuencia, es eficaz el uso del relevo térmico. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque lo que hace ahí es censar el paso de la corriente por sí mismo. Al no tener alimentación las tres bobinas, una por fase, teniendo dos, esas dos fases quieren compensar automáticamente el consumo que no tiene la tercera, se eleva la corriente que pasa por esas bobinas. Al elevar la corriente, eleva la temperatura y en ese caso el relevo térmico, ¿qué sucede? Se termina abriendo y obviamente termina sirviendo para este caso. En realidad, como una cosa importante, yo sugiero utilizar, si se pudiera, ambos sistemas. Motores con protecciones PTC y al mismo tiempo relevo térmico. ¿Sí? Igual les cuento una cosa para que lo sepan. En la actualidad, los motores vienen directamente protegidos con sistemas PTC. Bien. Ahora, ¿qué les voy a comentar? A ver, ¿a dónde escribí esto? Que no lo estoy encontrando. Bueno. Ah, miren, estaba acá al final. Bueno, ¿qué vamos a decir entonces? Ya lo habíamos comentado. Las partes de un relevo térmico, las partes son, vamos a mandar esto para abajo, ¿sí queda bien? Vamos a decirle perilla de configuración de rango de corriente. ¿Se acuerda que tenemos que comprar un relevo térmico cuya corriente soporte lo que va a consumir el artefacto? Y tengo una pequeña perillita que te permite un pequeño juego, a veces una perillita, a veces lo podés graduar con un destornillador, depende del caso, el cual te va a permitir cambiar ese rango de corriente. Esa es la función, no es nada complicado, pero comentamos, tengo un juego de un rango mínimo y máximo, no es que es exacto, no es que vos, por ejemplo, vas a conseguir, a esto iba, vos no vas a conseguir exactamente el consumo de tu motor en 1.6, 1.5, 1.55 amperes, no. Tenés un rango y dentro de ese rango vos vas a configurar, ¿sí? Vas a determinar que el motor esté dentro de ese rango y que funcione correctamente. Eso es lo primero a tener en cuenta, ¿sí?
y tenés esa perillita que te permite básicamente que cambiarlo, ¿sí? Segundo, tenés algo que se denomina botón de reposición. ¿Qué es el botón de reposición? Bueno, vamos acá. El botón de reposición permite dar un, por así decir, ¿no? Una reposición manual al relevo térmico si abrió sus polos por detectar más calor que el necesario en sus polos, ¿sí? Por el paso de la corriente, ¿sí? ¿Se comprende? Bien. Lo que quiero decir es esto. Como el relevo térmico, recordamos que está trabajando básicamente con lo que era un bimetal, ese bimetal, ¿qué sucede? Una vez que la temperatura otra vez disminuye, va a tomar su estado vertical, tocando, ¿se acuerdan? Como dijimos, los extremos de la P, para que por allí cierre el circuitito y pase la corriente. Que después, si la corriente era demasiada, ¿qué pasaba? Se abría esa P. O sea, quédense con ese concepto, eso es lo que les estoy transmitiendo, ¿verdad? Pero vos tenés un botón, un botoncito que podés presionar para hacer fuerza que esa P, otra vez que esas pancitas se junten y que el circuito se cierre para permitir el paso de la corriente. Ese es el botón de reposición manual, ¿sí? Porque el mecanismo puede fallar y capaz no vuelve, por más que la temperatura bajó, no vuelve solo, y vos con eso le das como un empuje para probar. Pero ¿qué pasa? Si la temperatura todavía es elevada, cuando vos le das manual, si otra vez se abre, significa que tenés que dejar más tiempo para que se enfríe, ¿sí? Y luego nuevamente tome su estado normal, ¿sí? El bimetal, y ahí obviamente lo puedas accionar, ¿sí? Es igual que una ITM. Si una ITM actúa por sobrecarga, porque está pasando más calor que el necesario, hasta que ese bimetal no se enfría, si vos elevás la palanquita, salta. ¿Por qué? Porque sensa la temperatura, se da cuenta que está elevada todavía y el bimetal se abre, está abierto en realidad, no unís nada. Bueno, acá pasa algo parecido. En realidad pasa lo mismo, no algo parecido. Sigue siendo un bimetal que tenés que esperar que se enfríe para que otra vez asuma el estado de verticalidad, o por así decir, verticalidad lo habíamos dibujado, lo puedes representar de miles de maneras, pero sí tenés que esperar que asuma ese estado en el cual otra vez al enfriarse esos polos se unen y te permite el paso de la corriente, ¿sí? Por más que vos lo fuerces con ese botón que tenemos de, por así decir, el botoncito de reposición, si la temperatura no es la correcta, no te va a permitir el funcionamiento. Bien. Y por último, lo que tenemos obviamente son las entradas y salidas del motor. Bien. Perdón, entradas y salidas, no del motor, esperen. Entradas y salidas, primero no lo compartí, así que bueno, zafé porque no lo vieron. Porque en realidad no escribí nada. Voy a cambiar el término, pero también les quiero compartir el Word, si no, ¿qué sentido tiene si lo veo yo solo? Ahí está. Ahora sí, ahora que acá estamos. Entradas y salidas del consumo del motor. Bien. ¿Sí? Ahora le voy a realizar un pequeño comentario
En general, si no me acuerdo mal, el relevo térmico tiene un contacto auxiliar NC, normalmente cerrado. ¿Se acuerdan de esto? Normalmente cerrado, vamos a agregar en estado de reposo, que trae para identificarlo los números 94 y 95. O sea que si ustedes tienen un relevo térmico y ven el número 94 y 95, significa que es un NC. O sea, para que lo entendamos, vamos a tener algo muy similar. Ahora, igual en breve lo vamos a mostrar. Ahora simplemente lo estamos dibujando. ¿Sí? Vamos a tener, por un lado, las entradas de los consumos, las salidas, que directamente depende del relevo, hay dos opciones. La gran mayoría de los relevos térmicos, lo más comerciales, lo más comunes, trabajan asociados a los contactores, que eso lo vamos a escribir, ¿sí? La gran mayoría de las marcas de los relevos térmicos trabajan asociados directamente a los contactores, ¿sí? Otros no. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nada más para que lo sepan, chicos. Cuando yo tengo, por así decir, relevo térmico que están asociados a los contactores, significa que yo tengo como unos terminales de cobre que entran dentro del contactor. Contactor, relevo térmico, ¿sí? Terminales de cobre que entran dentro de ese contactor. Acá obviamente vemos que si este es un contactor, esto es un relevo térmico, esos terminales van dentro, ¿sí? Directamente, terminales de cobre, ¿sí? Y hay otros contactores que ya prácticamente, exceptuando que sean artefactos de muchísimo consumo eléctrico, no se suelen ver, que no son asociados. Estos serían relevo térmico asociados a contactor. Reiteramos el concepto de asociado porque parte del relevo térmico entra dentro del contactor. Pero hay otros que no, que son independientes, que no son asociados. Imagínense lo mismo, que tengo el contactor, pero ¿qué van a ver? Que en vez de tener, digamos, terminales de cobre que entran dentro de la salida del contactor, tirás directamente cable a la entrada. El cable de la sección que soporta la intensidad nominal que va a consumir, no sé, el motor, un motor X. Yo acá, imagínate que tengo 3 fases, que es un motor trifásico. Bueno, vamos a dibujar acá la M de motor y que esas 3 fases
llegan a este motorcito. ¿Sí? En este caso, fíjate, son cables que directamente vos pones por medio de los bornecitos de la salida de tu contactor a la entrada del relevo térmico, que le vamos a poner RT. ¿Mm? Unos son asociados, van adentro, ¿sí? Por parte física, por terminales de cobre, otros no son asociados y tenés que poner cable sencillamente ¿para qué? Para que la corriente se sense aquí, la corriente que pasa. Son dos sistemas, es lo mismo, ¿sí? Por más que sea terminal de cobre o que vaya por medio de cable, se darán cuenta que no hay ninguna diferencia, ¿no? Obviamente, no hay ninguna diferencia. Sí, siempre el funcionamiento es igual. Bien. A todo esto, ¿qué les voy a agregar? Que no me quiero olvidar. Pensemos esto. A ver. Bien. El estado en reposo del relevo térmico, ¿cuál es? Es normal cerrado. O sea que en estado de reposo el relevo térmico va a tener en su interior los bimetales de tal manera que hagan entre sí contacto y permite el paso de la corriente. O sea que si vos querés medir y debés hacerlo, antes de comenzar a trabajar, tenés que medir continuidad en el relevo térmico. Imagínate que vos ya agarras el relevo térmico, medís continuidad antes de conectar algo y ves que está abierto y se te está diciendo que el estado del reposo del relevo térmico es normalmente cerrado, significa que ese relevo térmico está roto, por lo cual lo tenés que cambiar. ¿Sí? Bien, hablemos otra cosa. Bien, hablando de protectores PTC. Los protectores PTC tienen terminales en la cual una parte de por medio posee una resistencia variable. ¿Mm? Esa resistencia variable eleva la oposición al paso de la corriente tendiendo su valor óhmico hacia el infinito. Lo habíamos comentado. Entonces, un protector PTC tiene que tener baja oposición a la corriente en todas sus conexiones en estado de reposo, pero debe elevar a un valor muy elevado dicha oposición a la corriente
al momento de funcionar y de cortar el paso de la misma. Recordamos, lo que hace el protector PTC es tener una resistencia variable que en funcionamiento normal permite el paso de la corriente con un valor ohm bajo y que cuando detecta una elevación, cuando detecta, por así decir, demasiado calor, ¿qué es lo que sucede? Eleva el valor de la resistencia variable muchísimo para que esta elevación, esa resistencia tienda al infinito, no permitiendo que la corriente pase por allí. Pero ojo, luego de un tiempo, esa oposición a la corriente debe otra vez bajar. Estar tendiente a 0. Entonces, nota, podemos, por medio del tester, medir la resistencia en tres circunstancias. ¿Cuáles son esas tres circunstancias, chicos? Bueno, primero, una circunstancia en la cual la resistencia tiende a 0 porque permite el paso de la corriente, por lo cual los valores que yo voy a medir con mi tester van a ser chiquititos. Otra circunstancia en la cual cuando el protector PTC se acciona, eleva muchísimo, muchísimo ese valor óhmico que ustedes pueden medir con el tester, Ponen en un gran rango el tester y lo miden, que al tener una gran oposición a la corriente por una gran elevación de lo que va a ser básicamente este protector, ¿sí? No permite que la corriente pase. Y luego una tercera etapa, que luego de una cierta cantidad de minutos, otra vez, ¿qué sucede? Baja esa resistencia, esa oposición óhmica, tendiendo nuevamente a 0, permitiendo que el motor otra vez funcione. Ustedes esto lo pueden medir netamente con un tester. De la misma manera que podemos medir en un relevo térmico la continuidad, teniendo en cuenta que los polos tienen que estar cerrados, que se abren por la dilatación de ese bimetal y luego que otra vez se cierran para funcionar y que tienen que medirlo así, también si tuvieran un protector PTC, tienen que saber que tiende a 0 al arrancar, que eleva muchísimo la oposición a la corriente para evitar el paso de dicha corriente para proteger el motor, si lo medirían ahí. Y la tercera etapa, que de nuevo, ese protector PTC, que tiene que luego de unos minutos otra vez tender a 0 esa oposición de la corriente para permitir el paso de dicha corriente y tomar otra vez estado el motor. Bueno, por ahora, más de lo esperado, como siempre la clase se fue para otros ramos, pero sigue siendo motores, siguen siendo protectores, y qué decirles de mi parte. Queridos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda el profe Cristian. Gracias por estar del otro lado. Espero que ustedes y su familia estén espectacular. Y sin más me despido. Permiso y muchas, muchas, muchas gracias. Chau, chau.